El técnico de administración general, como decíamos en la sesión anterior, es básicamente un médico de familia del derecho administrativo. Como ya tuvimos ocasión de ver en la primera de las sesiones de esta tanda, en el primer vídeo de esta serie, la idea no es que nosotros como técnicos de administración general tengamos que saberlo absolutamente todo. Al fin y al cabo esto sería pues, simplemente imposible, sino no es tanto porque yo lo tenga que saber todo, sino porque tengo que ser capaz de enfrentarme prácticamente a cualquier problema que aparezca en una administración pública. Y esa sí es la verdadera nota distintiva entre los técnicos generalistas, técnicos de administración general o técnicos civiles. En el caso de un ayuntamiento los llamamos TAG, en el caso del Estado, administradores civiles del Estado, los antiguos TAC, técnicos de administración civil, y en el caso de las comunidades autónomas, en Aragón, administradores superiores o las escalas superiores de administración, ¿de acuerdo? Por tanto, el nombre no es casual, hemos hecho una pequeña, digamos, excursión semántica, etimológica a las palabras que componen el sintagma técnico de administración general que hay detrás de esa expresión, y hemos visto cómo técnico es una persona que aporta conocimiento especializado, administración, en el sentido de que ese servicio o ese conocimiento especializado se pone al servicio de la gestión, y general, pues porque no nos limitamos a una sola materia. Por tanto, incluso sin saber lo que es un tag, decíamos que, oye, el nombre del puesto ya contiene una descripción bastante fiel de lo que podrían ser sus funciones, ¿de acuerdo? Precisamente por eso es interesante hacer siempre una indagación, pues, de contenido semántico. No quiero que interpretemos esto como una, digamos, como un dogma de fe, es solo un enfoque que he pretendido darle a esta sesión. Y lo que no dijimos el otro día o en la anterior sesión es el criterio técnico frente al criterio político. Digamos que la administración siempre, y en las altas capas, en las altas esferas, pues esto es más visible todavía, siempre necesita un doble orden de legitimidad o de funcionamiento, por decirlo de alguna manera. Legitimidad que sería democrática, pues en un ayuntamiento esto está bien claro. Tú eliges una lista de concejales a la cabeza de la cual hay una persona y a la cabeza de la cual además la lista más votada pues se elegirá el alcalde. Y luego está la parte de legitimidad técnica, porque el político, digamos, la política es la que decide y luego el técnico es el que explicaría cómo hacer la decisión tomada, cómo llevarla a término conforme a derecho. ¿De acuerdo? Si el político, digamos, es la alta superioridad, es el que fija el destino, pero luego los técnicos somos los que trazamos el camino. Y si algo no se puede hacer, pues tengo que levantar la mano y decirlo. Oye, pues mira, que ha habido una riada aquí en el Ebro, hay que abrir una ventanilla, hay que dar ayudas aquí, hay que meterse en el río y hacer... Vamos a ver, el río no es competencia nuestra, por mucho que pase por la mitad de Zaragoza, al lado del ayuntamiento, por la Plaza del Pilar. Son ríos intercomunitarios, por tanto, de varias cuencas. El río en concreto nace en Cantabria y acaba en el Mediterráneo, y por tanto hay unas figuras reguladas en la Ley de Aguas que son los organismos de cuenca, con la naturaleza jurídica de organismos autónomos y bajo la denominación de confederaciones. Esas son las competentes. Pues eso lo tiene que decir el técnico, porque a lo mejor el político en ese día, en ese momento, a esa hora, en ese lugar, le parece una buena idea decirle a los paisanos que vamos a hacer no sé qué o no sé cuantitos. Pues mire, no hay competencia, no hay procedimiento, no hay presupuesto. ¿Qué quieres que te firme el qué? Por lo tanto, el político fija el destino, pero luego el técnico va a trazar el camino. Al final, el político tiene que representar de alguna manera, en el ámbito municipal, pues se ve más claro, ¿verdad? Esa legitimación democrático directa, ¿no? Porque representa la voluntad popular. Pero claro, luego los técnicos tenemos que garantizar que esa misma voluntad representada se pueda ejecutar respetando la legalidad vigente. Nuestra tarea es ser el corsé, ser los garantes de una legalidad vigilada. Y el ayuntamiento necesita ambas figuras que no compiten, a veces sí, porque la política es una jaula de grillos, sino que más bien en el mundo ideal se deberían complementar. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros analizamos problemas jurídicos, interpretamos las normas, proponemos soluciones, detectamos riesgos y ayudamos además a tomar decisiones. Por ejemplo, todas las decisiones que tienen que tomar los órganos resolutorios, el alcalde, el pleno, la junta de gobierno, las comisiones delegadas, comisiones plenarias, lo que sea. Hacemos los informes, elevamos a los órganos los informes con las propuestas, es decir, el informe con propuesta de resolución. Antecedentes de hecho, fundamentos jurídicos, propuesta, parte dispositiva, pues se eleva a la consideración del Pleno si procede y lo estima conveniente la adopción del siguiente acuerdo. 2 puntos. Primero, autorizar no sé cuantitos. Segundo, denegar no sé cuantitos.
¿de acuerdo? Esto es lo que es un informe propuesta, un informe jurídico subseguido de una propuesta de acción, una propuesta de resolución. ¿Tenéis interés? Lo tenéis regulado en el 175 del ROF, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales del año 86, ¿de acuerdo? Pues esta es la idea, ¿de acuerdo? Organizamos el interés general, servimos al interés general, pero no lo que quiera un vecino, no lo que quiera el alcalde, sino lo que quiera, digamos, o lo que se pueda hacer de acuerdo con la legalidad vigente. El TAG siempre trabaja con esa idea de fondo que es el ordenamiento jurídico. Somos generalistas, pero luego cada uno pues se va especializando en el área que le toque. Oye, pues Miguel, yo llevo 10 años en contratación. Pues ¿de qué vas a saber tú? De contratación. Oye, yo estoy de interino 3 años en régimen interior y en personal, pues vas a saber de recursos humanos y así con todo. Si te pegas la vida tramitando subvenciones, bases reguladoras, convocatorias, recursos, control financiero, reintegros, vas a especializarte en subvenciones. Pero no porque seas un técnico de administración especial. Vas a especializarte en subvenciones porque has estado trabajando y haciendo callo allí. Sigues siendo un generalista. Si eres un TAG, eres, digamos, tienes la reserva intelectual de ejercicio en cualquier área del ayuntamiento, porque eres un generalista del máximo nivel, del subgrupo A1. Entonces, no confundamos el hecho de estar en un sitio y que nos guste mucho porque estamos, oye, pues estamos en cultura o en servicios sociales y me encantan los servicios sociales. Perfecto, fenomenal. Te vas a pegar la vida haciendo convenios con las entidades colaboradoras, gestionando competencias impropias del gobierno de Aragón. A ti te encanta eso, adelante con los valores, pero eso no te priva de tu condición de generalista. Vas a ser un generalista profundamente especializado en contratos, en urbanismo, en el sitio donde estés, en el servicio negociado que te toque, negociado en el sentido semántico, en el servicio, jefatura, oficina, departamento, en la dirección general, en el área municipal que te pueda tocar, ¿de acuerdo? Por eso he querido decir o he querido hacer la analogía del TAG con los médicos de familia, no porque me parezca algo riguroso, sino porque el médico de familia no es especialista en absolutamente nada en el sentido de que no te va a hacer un trasplante de hígado ni te va a operar la cabeza un tumor, pero cuando aparece un problema o un paciente en forma de problema o un problema en forma de paciente con un dolor, con un no sé qué, es la primera puerta de entrada. La primera línea de defensa de la sanidad la encontramos en la mesa del doctor, del médico de familia. Naturalmente que sí, ¿de acuerdo? El médico de cabecera, el médico de familia. Este profesional es un generalista. Tiene que ser capaz de leer al paciente, de entender el problema y dar una respuesta más o menos clínica y si tiene dudas, pues derivar, ¿verdad? Al profesional, al especialista, al doctor de la especialidad que corresponda. Pues a nosotros nos pasa un poco parecido, ¿vale? Somos funcionarios generalistas, somos todoterrenos, valemos para un roto y para un descosido, porque yo hoy puedo estar redactando un pliego de contratación, pero mañana cae un misil en el servicio de contratación, desaparece porque el ayuntamiento se lo ha dado a la Diputación y entonces mañana me encuentro informando una reclamación de responsabilidad patrimonial para decirle que no al paisano y pasado mañana estoy preparando un convenio con una asociación para las fiestas, la semana siguiente me tienen resolviendo un recurso de un tema que me acabo de empapar y el mes siguiente me llama la consejera para que le ayude a elaborar una ordenanza sobre la utilización de bombillas de las luces de Navidad de no sé qué. No es que yo sea un experto ni en reclamaciones patrimoniales, ni en pliegos, ni en recursos administrativos, ni en ordenanzas, ni en perros, ni en luces, ni en nada, pero tengo una capacidad enorme, no yo personalmente, el TAG o como TAG, en mi condición institucional de TAG, debo tener una capacidad enorme de adaptación, ¿de acuerdo? Y esto es lo bonito del puesto. Es verdad que cuanto más específico es lo que haces, pues menos materias necesitas dominar. Cuanto más general es la tarea o el puesto, pues más materias debes conocer, ¿de acuerdo? Entonces los técnicos generalistas, insisto, administradores civiles estatales, superiores autonómicos o los TAG locales, probablemente somos de los funcionarios que necesitan tener una visión más amplia, más transversal, vista desde arriba, cenital, azimutal del derecho administrativo, del derecho público en general, ¿eh? Puede que sea paradójico alguno. La palabra general es la que más nos obliga a estudiar. Yo no quiero desanimar a nadie porque es una profesión bonita. De hecho, a mí, pues desde el primer día me hizo muy feliz. Te tiene que gustar el derecho, te tiene que gustar la gestión, te tiene que gustar un poco el salseo y tal. Y luego es verdad pues que no todos los puestos son iguales, no todos los servicios. Yo me puedo imaginar que una persona que le encante, no lo sé, pues los contratos, pues si lo tienes metido, me lo invento, ¿eh? Si lo tienes metido en un tema de, no sé, de autorizaciones en vía pública, de autorizar mesas informativas o cositas así,
que de dominio público que no tienen mucho que ver, o los veladores o tal, que no tiene que ver con la gran contratación, pues digas, oye, sería más feliz en el otro lado. Bien, esto está bien. ¿Cuál es el punto? Que si eres un técnico de administración general, te vas a poder mover. Te vas a poder mover a través de los mecanismos, digamos, interorgánicos, mecanismos de concurso, concursos, comisiones, mecanismos de movilidad. ¿De acuerdo? Entonces no tienes que estar, digamos, toda la vida o toda la carrera administrativa en el mismo puesto. Esto no sería necesario. ¿De acuerdo? Mm. Bueno, pues esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del TAG. Hoy os quería contar una cosa muy breve sobre la naturaleza. Probablemente podríamos hablar en términos estrictos de naturaleza del técnico de administración general, como ideas previas al abordaje de sus funciones. Primero hablamos un poco de unas ideas previas y luego hablaremos de las funciones, porque el técnico, el TAG, ya sabemos que es un funcionario, un profesional que tiene, puede haber técnicos de carrera, puede haber técnicos interinos, puede haber de las dos, pero en cualquier caso tendrá que saber o cómo funciona prácticamente toda la administración, ¿de acuerdo? Entonces, el nombre del puesto en sí mismo resulta un programa de funciones, ¿de acuerdo? Hemos visto con la etimología técnico de administración general, en las palabras que hemos visto, pues ya está contenida la propia esencia del puesto. Técnico, porque es un conocimiento especializado; administración, porque se aplica a la gestión, a la administración de lo público; y general, porque no es particular, porque no es específico, porque puede y debe desenvolverse en prácticamente cualquier materia que sea propia de una administración pública. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Y la palabra más importante sería la última, general, que no es básico, no es un poquito, es superficial, no. Significa lo contrario, significa que el ámbito de actuación de un TAG es amplísimo, que mañana puedes estar en contratación pública, pasado mañana en recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros preparamos los programas como temas, muchas veces se hace mal, pues se hace como temas inconexos, ¿verdad? Como compartimentos estancos, pues el empleo público, los presupuestos, el patrimonio. No es una colección desordenada o caótica de materias si se saben juntar, porque al final todo responde a una misma lógica, que es entender cómo funciona de verdad por dentro y hacia afuera, es decir, entre ellas y hacia afuera con el ciudadano, la administración pública. ¿Qué administración? Cualquiera de las miles que hay, la que vayas a ingresar. Entonces, el verdadero objeto de estudio para un técnico de administración general, a mi modo de ver y desde este punto de vista, no serían las leyes aisladas, que también hay que conocerlas, sino su aplicación en la propia administración y a la propia administración como organización al servicio de interés general, ¿de acuerdo? Porque al final la administración no es una, ¿cómo decirlo? Estamos al servicio de los ciudadanos. Somos una organización, igual habéis escuchado la expresión, vicarial. Estamos al servicio de la administración. No somos representantes de los ciudadanos, estamos al servicio del populacho, del pueblo, de la gente, del vecino, de la ordinary people, ¿de acuerdo? Entonces, la función de un técnico es aportar sapiencia, aportar conocimiento especializado, aportar seguridad jurídica. Nosotros no mandamos, en el sentido de decir, desde el punto de vista de lo que hay que hacer. Obviamente, si eres el jefe de la oficina, pues vas a mandar a todo el personal que tengas por debajo, subordinados, evidentemente. Pero la misión no es decidir o tomar decisiones políticas, sino aportar seguridad jurídica. Que cada informe, cada fase, cada procedimiento, cada propuesta de resolución, cada expediente, todo lo que se hace en esa administración sea conforme o lo más conforme que sea posible. No siempre es del todo, pero que sea lo más conforme al ordenamiento jurídico. Eso reduce muchísimo el riesgo, porque convierte tu conocimiento, ese que has reunido durante la oposición, es un conocimiento en posteriores decisiones que van a proteger al ayuntamiento, decisiones sólidas, decisiones defendibles, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista seríamos un poco el traductor, ¿de acuerdo? Hay un lenguaje normativo, también un lenguaje político, hay un lenguaje burocrático. Nosotros tenemos que transformar todo eso en soluciones concretas para casos reales. Ojo, soluciones concretas con acomodo a derecho, es decir, respaldadas por la norma, previstas por la ley, avaladas por el ordenamiento, porque en otro caso estaríamos siendo, pues no sé, temerarios o no sé, o parciales con la normativa. Entonces, si tengo una reclamación de un vecino, tengo un recurso, tengo que resolver un convenio con una asociación, lo que sea, tengo que aplicar y transformar normas generales, criterios políticos, ecosistema burocrático, pero en soluciones concretas y adaptadas a la norma en el caso concreto. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que la administración es gigantesca, hacemos un montón de cosas. Hay órganos políticos, hay comunicación, hay funcionarios, hay laborales, hay presupuestos por todos lados, trámites, informes, pasos. Es jueces después y desde fuera controlando el resultado, porque el ciudadano, si se ve violentado en una decisión,
no digo violentado, si se ve negado en el reconocimiento de un derecho, se ve contrariado por la decisión administrativa, ¿qué pensáis que va a hacer? ¿Qué pensáis que va a hacer? Pues ya os lo digo yo, va a recurrir ¿a dónde? A ese orden jurisdiccional que es judicial, que es especializado y que llamamos contencioso administrativo y al que se hace referencia en el artículo 106 de la Constitución. Por tanto, los jueces están teniendo la última palabra de lo que hacemos. Los jueces están controlando el resultado final de la actuación administrativa. ¿De acuerdo? Entonces el TAG es una de esas pocas figuras en una administración que necesita de verdad comprender cómo encajan todas esas piezas. Porque el médico no, el ingeniero de caminos tampoco y el arquitecto tampoco. ¿De acuerdo? Y el policía local tampoco. Ellos conocen una parte del engranaje, pero el funcionamiento ad integrum, el funcionamiento a totalidad, el manejo del conjunto para detectar, incluso, fijaos lo que os voy a decir, dónde pueden surgir problemas incluso antes de que aparezcan. Eso es lo que diferencia a los buenos técnicos de los mejores. Vamos a pensar que no hay ninguno malo, cosa que no es cierta. ¿De acuerdo? De saber derecho no es suficiente. Es verdad que identificamos normalmente a los técnicos con juristas, con estudiosos del derecho, con opositores procedentes de estudios jurídicos, pero no es así. Primero porque puede haber perfiles de TAG que no vengan de formaciones jurídicas, puede haber uno de económicas y tal, pero reducir el puesto únicamente a la parte normativa, a la parte de derecho positivo, yo creo que sería quedarse muy corto, ¿de acuerdo? El técnico, en cualquier administración, lo que necesita es entender cómo es las tripas de la administración, cómo es la organización, cómo se toman decisiones, cómo se gestionan los recursos humanos, cómo se evitan las inercias, las tendencias, las filias, las fobias, que las hay, cómo se elaboran planes, presupuestos, cómo es la relación entre áreas, cómo es la relación política, técnica, política, burocrática, que no siempre es fácil, qué factores económicos, sociales, ambientales afectan. Si tú tienes sectores problemáticos o sectores con mucha fuerza, hoy el sector del taxi tienes que tener mano izquierda. Luego el derecho administrativo supone muchas veces el abatimiento de derechos individuales, de sacrificio de intereses individuales. Hay que tener cierto sentido de la prudencia en su aplicación y, por supuesto, un elevadísimo sentido de la responsabilidad, ¿vale? Pero a lo que estaba diciendo es que no es solo leyes, no es solo BOE, que lo es la organización pública en su conjunto. Precisamente por eso, cuando a mí me preguntáis, oye, Miguel, me han llamado para una bolsa en el ayuntamiento de no sé dónde. ¿Conviene que vaya? Digo que sí, digo que no. Es que claro, entonces no puedo estudiar por la mañana. Yo digo, ve, pero además de cabeza en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque el conocimiento práctico, tácito, no articulable, experiencial que vais a coger es justamente el que va a permitir que os hagáis cargo de todas estas cosas que os estoy contando como necesarias para poder ser un buen técnico de administración general. ¿De acuerdo? Sí, las leyes, pues sí, pero el auxiliar administrativo también estudia leyes. ¿O qué os pensáis? Que los test de auxiliares administrativos y de administrativos C2 y C1 de la Ley 39 son fáciles. Los cojones, son durísimos, hay una literalidad terrible. O sea, tú dile a la señora que no estudia en su vida, que tiene estudios hasta la EGB, que se ponga a estudiar la Ley 39 y a ser preguntada con esa literalidad y te va a decir fácil y un huevo frito. Entonces, el auxiliar VD también tiene que estudiar leyes. Entonces, digamos que el TAG no puede basarse, o la oposición no puede basarse en decir tengo que estudiar leyes. No, tienes que estudiar leyes, por supuesto, con muchísima precisión, muchísimas normas de una variedad terrible, pero es que además tienes que entender el contexto ambiental en el que se van a aplicar esas leyes y, por tanto, cómo funciona esa organización en la medida de lo posible y en la medida que hayas estado dentro, cómo se gestiona el papel, qué color tiene, cómo huelen los expedientes, cómo se toman las decisiones, cómo es el juego experiencial con compañeros, jefes, subordinados, con los ciudadanos, con los responsables de otras áreas que piden, que amagan, pero que sí, pero que no, ni para arriba ni para abajo. El objeto del trabajo técnico es mucho más amplio en ese sentido, vinculado con la propia organización pública, que lo que podemos decir de BOE, boletín y ya está, ¿de acuerdo? Somos generalistas y tenemos que conocer, a diferencia de otros especialistas o técnicos especializados, tenemos que conocer la administración en su conjunto. Tenemos que, igual que el médico de familia tiene una visión completa del paciente, entonces tenemos que tener, luego aparte hay especialistas en aparato digestivo, en cardiología, en traumatología, en neurología, pero el médico de familia tiene una visión completa del cuerpo, del paciente, la persona. Pues el TAG ese es el papel que ocupa dentro de la administración, ¿de acuerdo? Ser capaz de comprender todos los problemas, incluso con su visión, ya cuando llevas unos años, con tu entrenada intuición, poder anticipar, poder prevenir los problemas. La medicina más barata siempre es la preventiva, ¿eh? Porque una vez que tienes la enfermedad, pues hay que operar y te puede ir mal. Si evitas la aparición de la enfermedad,
Eso con técnicas de medicina preventiva, de detección, de prevención, es mucho más barato y mucho más eficaz. Esto dicen los médicos siempre, pues nosotros al nivel jurídico evitar el problema es mejor que resolverlo. Anticipar la aparición, la emergencia de un follón es bastante más eficiente que tener que abordarlo, meterle mano y resolverlo cuando ya ha explotado todo. No digo nada si el paciente nos viene post-mortem, porque entonces no somos médicos, somos forenses. El forense no puede detectar una enfermedad. El forense te podrá decir que el paciente murió el jueves pasado a las 18:15 horas, pero nada más. Muchas veces, yo como abogado también lo veía, los problemas jurídicos se ponen en manos de un especialista cuando ya no tienen solución o en una solución cómoda. Y eso es traer el paciente muerto. Pero para eso no necesitas un médico, como digo, necesitas un forense, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, el interés que tiene esta oposición, que está muy vinculada con el interés general, es decir, el procedimiento administrativo, todos los trámites, todos los corsés, las garantías, todo está pensado para proteger los derechos de los ciudadanos y también que la igualdad de partes en ese sentido, el procedimiento administrativo, que sea contradictorio, que el dinero público se gestione bien, que el presupuesto se gestione y se asignen los recursos que siempre son escasos de una manera acorde y tal. Y bueno, al final todo es la misma finalidad. Artículo 103 de la Constitución, servir con objetividad los intereses generales y tal. Eso es lo que tenéis que entender, la organización y la finalidad, para que el temario para vosotros pues deje de ser un conjunto de leyes dispersas, caóticas, inconexas y pase a convertirse en un sistema jurídico, pero también organizacional, que digamos que sea coherente, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces me lo preguntan los alumnos que ¿por qué los técnicos, los TAG, tenemos que estudiar materias tan distintas? Pues precisamente por la G, porque somos generales, no somos técnicos de Hacienda ni de personal, ¿de acuerdo? Entonces no son caprichos de la administración ni del tribunal de selección. Es amplio porque los puestos también lo son. Por eso los temarios, cualquiera que escuche mis clases, yo puedo estar hablando de una materia y relaciono 18 normas autonómicas, estatales, ordenanzas, jurisprudencia. ¿Por qué? Porque está todo relacionado. Claro, luego dices, ¿me lo van a preguntar tú en el examen? Hombre, pues todo no. ¿M? Todo no. Pero cuanto más conocimiento tengas, pues indudablemente mejor, más armado podrás ir a esa guerra que es es el examen, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que todo no hace falta saberlo, pero es verdad que cuanto más fondo y cuanto más base tengas, mejor. Tenéis que tener en cuenta una de las peculiaridades del TAG. Peculiaridades entre comillas, lo de peculiaridades, porque esto también pasa en muchas oposiciones distintas. Una de las peculiaridades del TAG es que tenemos que enfrentarnos a problemas nuevos constantemente. A ver, hay puestos y puestos. Si tú estás en una unidad de policía urbana, pues tramitando denuncias, pues mira, la policía denunció por el perro, la policía denunció porque este estaba orinando en un muro, el otro estaba echando de comer a las palomas y tienes que hacer churros, pues no, ahí tampoco crece nada. Quiere decir que hay puestos que dan bastante por el saco tener que hacerlos, ¿no? Pero bueno, y si te toca, pues luego pides el cambio y ya está. Pero realmente quitando esos puestos tan repetitivos, tan maquinales, que parece que estás en la Opel, que parece que estás en Figueruelas, podríamos decir. Quitando eso, los puestos realmente son puestos, oye, bastante, digamos, aceptables, en el sentido de la variedad. Bueno, debo reconocer que no tengo ni idea de lo que he tocado, pero ahora he cambiado de sitio. Bueno, no me importa en absoluto, puedo seguir contándoos las cosas. La verdadera habilidad del TAG es la capacidad de enfrentarse a problemas nuevos, ¿de acuerdo? Ningún expediente va a ser exactamente igual que el anterior, salvo que estéis en un sitio donde hagáis churros, ¿de acuerdo? Entonces el técnico, cuando entra a la administración, lo hace presuponiéndosele a él una capacidad muy elevada, es decir, la más elevada de la oficina para interpretar normas, relacionar principios, ponderar intereses, construir soluciones jurídicas razonables. Es decir, no tienes que memorizar respuestas porque en tu puesto de trabajo lo último que vas a hacer es tener que dar respuestas de memoria, ¿vale? Nadie te va a venir, oye Miguel, que tengo aquí un expediente, ¿me puedes recordar cuáles son los supuestos de nulidad de los actos administrativos? Y yo encantado, mira, de acuerdo con el artículo 47.1 de la ley 32/2015, los actos administrativos serán nulos, 2 puntos. Esto no funciona así. ¿De acuerdo? Esto no funciona así. Lo que tenemos que identificar es lo que hay dentro de ese expediente concreto, pues qué orden se ha dado equivocada, si hay un error, si no hay un error, si hay un vicio, si no lo hay, qué características tiene ese vicio para poder incardinar en una causa de nulidad o más comúnmente de anulabilidad. Esa es la gracia, ¿de acuerdo? Saber enfrentarse a problemas que además los del día de hoy
no van a ser iguales a lo mejor que los del día de ayer, porque los expedientes cambian, tienen sus matices, las personas, los destinatarios, los interesados van cambiando, de modo que realmente la habilidad importante sería esa, no tanto conocer el ordenamiento que se nos presupone, sino a capacidad de adaptación, de saber enfrentarnos a problemas nuevos. No te digo nada si vas cambiando de área. Estás en un servicio administrativo y mañana te vas a un organismo autónomo, funcionan de otra manera, pero como pasado mañana te vayas a una sociedad mercantil local, la mercantil es una entidad de derecho público, ¿no? Pero sí, es propia del ayuntamiento, es una entidad de derecho privado, es propia del ayuntamiento, lo que tú quieras, pero es una formulación jurídico-privada, ordenamiento civil y ordenamiento mercantil con todas las implicaciones que eso tiene. Consejos de administración funcionan como funcionan, ¿de acuerdo? Y eso no son servicios administrativos. Entonces tienes que saber enfrentarte a problemas nuevos, ¿de acuerdo? Entonces la característica más definitoria como idea previa del técnico yo creo que es que nunca termina de estudiar. Esta sería la idea. Las leyes, como digo, van cambiando, las leyes además cambian con una velocidad tremenda, aparecen nuevas figuras, evolucionan los criterios jurisprudenciales, se van interpretando las cosas conforme cambia el contexto social. La administración va incorporando nuevas actuaciones, nuevas tareas, reexamina sus propios precedentes, sus competencias. Por tanto, quien conciba esta oposición de TAG como una carrera, digamos, al estilo universitario, como un examen que termina en el momento que tomo posesión, se equivoca. Yo te diría que el examen verdadero y la prueba verdadera comienza una vez que has aprobado. Y eso, no fastidies. Sí, pero la prueba en el sentido de decir que empiezas el día 1 sabiendo nada o muy poquito y la esencia del puesto consiste en seguir siendo técnico, seguir aprendiendo, seguir solucionando problemas diferentes, distintos, adaptarse, aclimatarse al entorno durante toda tu carrera profesional. Y si tienes 25 años, tienes 40 años por delante. Y si tienes 45, pues tienes 20. Me da exactamente igual. Y eso lo que implica es tener una curiosidad pues casi infinita y unas ganas brutales de seguir aprendiendo, de mantener una formación continua y, como digo, pues una enorme curiosidad intelectual y por hacer las cosas bien y por constantemente estar incorporando nuevas habilidades, ¿de acuerdo? Estas serían un poco las ideas previas que os quería dar. Lo siguiente que vamos a ver por mi parte sería el análisis más o menos corto de lo que son propiamente dichas las funciones del TAG, ¿de acuerdo? Por cierto, os recomiendo que veáis en el canal de YouTube, tenemos una lista sobre sesiones de orientación de oposiciones. Le dediqué un cariño especial, por así decirlo, a analizar la oposición de técnico de Administración General del Ayuntamiento de Zaragoza. Allí podéis ver bastantes de las cosas que estábamos comentando a nivel de funciones. Lo digo porque si cuando acabáis esta serie pues tenéis ganas de ver un poco cómo es la proyección concreta, podéis ir a la sesión de orientación 2026 de TAG del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.